Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando y estudiando el libro de San Juan, es decir, el Evangelio. Este Evangelio tan maravilloso de San Juan que tiene las raíces profundas desde el Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 2 y concluyendo esta parte que va sobre el incidente del Templo de Jerusalén, del versículo 13 hasta el versículo 22. Hoy queremos estudiar el versículo 21. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. En esta controversia, ¿verdad?, en que tenemos con respecto al nuevo templo. Él se refería a su cuerpo, decía, es decir, a la resurrección. Queridos amigos, nuestro contexto bíblico que encontramos aquí, Juan interrumpe la escena, pero aquí para revelar el sentido profundo de las palabras de Jesús. Cuando el Señor dijo, destruyan este templo, no se refería realmente al edificio visible, sino a su propio cuerpo. Jesús se refiere a su propio cuerpo, es decir, a la resurrección, los 3 días. El término clave que Juan utiliza para templo es naos, en griego, palabra que en la tradición bíblica no significa simplemente el recinto externo, eso que vemos nosotros desde afuera, sino el Santo Santorum, el lugar más íntimo donde habita la presencia de Dios. El templo, por lo tanto, que en hebreo, signo de Mishkan, morada, se traslada ahora a la persona de Cristo. Entonces, este signo visible, justamente en la persona de Jesucristo, en la carne misma del Hijo. La gloria, la doxa, que antes se manifestaba en el templo, ahora resplandece en el Cristo vivo. Ahora, el contexto histórico que estamos viviendo en este Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 21, en tiempos de Jesús el templo era el centro religioso. Por lo tanto, este centro religioso, que también es un centro cultural, es un centro espiritual del pueblo, es aquí donde Jesús revela que este templo ha quedado ya en desuso, ¿verdad? Ha quedado en desuso. ¿Por qué? Porque ahora llega el verdadero templo. El templo de la plenitud, le llamamos nosotros. Él es la nueva alianza, el nuevo lugar donde el hombre se encuentra con Dios. Después de la resurrección, la comunidad comprenderá que el culto antiguo concentra y sobre todo encuentra, queridos amigos, su cumplimiento en Cristo.
esta concentración de la fuerza de la resurrección que se encuentra principalmente en este resurgir del Cristo. Este es el verdadero templo que vuelve a nacer. Entonces la adoración ya no depende, queridos amigos, del espacio físico, es decir, de este templo. Entonces ya predicado lo que sea, el templo como tal, como paredes simbólicas simplemente, sino que ahora el verdadero templo ya no es un espacio físico, sino el encuentro vivo con su persona, es decir, el encuentro vivo con la persona de Jesús. En otras palabras, el verdadero templo se visita, no se visita. El verdadero templo no se visita, es decir, es decir, porque el verdadero templo se ama y ¿qué cosa? Y se ve. Se ama y se vive, queridos amigos. Y por lo tanto tenemos que vivirlo, pero profundamente. Ese es el verdadero templo, que en el fondo se nos está presentando como Jesús de Nazaret, el Mesías. Ahora, en el contexto cultural, antropológico, nosotros podemos entender que el lugar donde Dios habita no es simplemente un territorio, sino es el de la razón, el lev, el corazón del hombre dispuesto a escuchar y a amar. Esa hambre, queremos escuchar, queremos amar, queremos ponernos en las manos de Dios porque queremos amar. Al decir que su cuerpo es el templo, Jesús está revelando el culto auténtico. Pero objetivo, objetivo. Entonces, queridos amigos, este es un esfuerzo continuo, discernimiento, entendimiento que nos pide el Señor, hacia dónde vamos a caminar. Entonces Jesús está revelando que el culto auténtico no se reduce al rito externo, sino que principalmente empieza en la unión anterior con Él. Esta unión profunda que debe existir entre el hombre y Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. El poder y el honor, Rey de los cielos, Dios todopoderoso. Ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús, Hijo de Dios, te bendecimos.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tengo tanto que agradecer. No hay palabras suficientes
con el Pacto de Confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 21. Hoy que subrayamos dice, pero él hablaba, Jesús, de su cuerpo, hablaba de su cuerpo. Eso es lo que nos dice este versículo, queridos amigos, 21. Pero les hablaba del templo. No les hablaba de otra cosa, ¿verdad? Sino que simplemente les hablaba del cuerpo, es decir, de ese verdadero templo que ha sustituido el templo antiguo. Mirando dentro de un contexto cultural antropológico, en la antropología bíblica, el lugar donde Dios habita no es simplemente un territorio, sino que es el que da la razón del hombre. Este es el que da la razón del hombre, queridos amigos, dispuesto a luchar, a amar, porque podamos entender, saber, conocer esa fuerza de Dios, esa fuerza que emana de su vida. Al decir que su cuerpo es el templo, que el culto auténtico no se reduce al rito externo, ya tú pones que pedazo yo que ¿verdad? Sino que comienza en la unión interior con Él. Comienza en la unión personal con el Señor. Para llegar a esa unión perfecta, sincrónica. Ñandeña sincroniza ponana durante el tiempo. Vaya va peñan de yara oye esa cañande va peñan de yara la oye rueda ñande y nada esa peñan de yaya pona. Entonces, queridos amigos, Jesús con esto está revelando que al decir su cuerpo, al decir su hecho, al reducir, queridos amigos, simplemente este templo a cuestiones materiales para un rito, entonces en esta teología joanea no entra verdaderamente, porque el templo verdadero para Juan el evangelista es el Cristo mismo, el templo verdadero. Al decir que su cuerpo es el templo, es decir, Jesús el templo, está revelando que el culto auténtico no se reduce a ese rito externo, rito externo, sino que la Shekinah, la ausencia divina que antes reposaba sobre el templo, ahora, queridos amigos, descansa en Cristo y por Él en quienes permanecen a Él. Esto transforma la religiosidad elocuente, queridos amigos. Es una religiosidad elocuente, quiere decir que es eño maoya lleva yeshaka. Gente maoy oñe baoy lleve y yupe reinte maoya lleva. Y yupe winte maoya y loñe. Porque hoy lleva entonces tengo algo que decirles. Esto transforma la religiosidad. El centro del culto ya no será ir al templo, sino convertirse en la morada de Dios. Ustedes son el templo, ahí de San Pablo, ustedes son el templo. Ahora la fe pasa de lo extremo a lo interior viviente. Hay algunas palabras claves, queridos amigos, dentro de nuestra exégesis, ¿verdad? Y esta primera palabra es el famoso naos, que quiere decir templo, pero ese templo externo, ladrillo o lo que sea, peajina la llane templo externo. El naos en el santuario interior es el santuario, queridos amigos, que nosotros lo llevamos en el corazón, en la vida. Nadie puede quitarlo. Es la presencia de Dios. Al aplicar este término
a su propio dominio. Jesús, ¿qué es lo que está haciendo, queridos amigos? Está afirmando que Él es ahora el que va a encontrar el lugar del encuentro. Porque hay que te llevar con mucha fuerza y con mucho entusiasmo. Para poder hacer siempre el bien. Ahora, alguna de las palabras, queridos amigos. Soma. Baila soma. Soma quiere decir el cuerpo como don y presencia. El cuerpo nos hace vivir en una holgura, en una comodidad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y por otra parte, queridos amigos, el soma también, aquí en la persona, su totalidad ofrecida como acto de amor. El cuerpo genera, queridos amigos, a la luz en la construcción de hay entre todos nosotros, ¿verdad? Donde hay esta conciencia y este deseo de entender cuál es esta moralidad, hasta dónde llega. Pues ya lleva la moral, pues es lo que está bien y lo que está mal. Pero aquí, al considerar el templo y que nosotros somos los templos vivos de Dios, ¿hasta dónde entonces va a llegar esa moral? Así que, queridos amigos, les invito, ¿verdad?, a seguir reflexionando. Les invito a seguir mirando aquí este soma, cuerpo como don y cuerpo como presencia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Intenté caminar sola sobre el mar. Intenté saltar sin paracaídas y acabé muy mal. Intenté navegar sin timón en alta mar y terminé en este lugar contigo al naufragar. Donde terminan mis flaquezas y mi debilidad, es donde tu misericordia me empieza a levantar. En
ti encuentro mi seguridad, solo en ti, y ya no quiero intentar nada por mi cuenta, no vuelvo a la tormenta, si tú eres mi paz. En ti encuentro mi libertad, solo en ti, y me voy a aferrar a tu esencia, a tu voluntad, a tu presencia en mi caminar, mi Señor, mi Señor, mi Señor, contigo quiero estar. Intenté encontrar mi felicidad en otro lugar. Caminé en la oscuridad y me embarré al tropezar. Y hoy te encontré en el silencio. Me encontraste en mi silencio, ahí en mi soledad, en esta soledad, con los brazos bien abiertos, con tanto amor para dar. En ti encuentro mi seguridad, solo en ti, y ya no quiero intentar nada por mi cuenta, vuelvo a la tormenta, no vuelvo a la tormenta, si tú eres mi paz. En ti encuentro mi libertad, solo en ti, y me voy a aferrar a tu esencia, a tu voluntad, a tu presencia en mi caminar, mi Señor, mi Señor, contigo quiero estar. Solo en ti, Señor, encontramos paz. Encontramos seguridad, encontramos libertad. Hoy ponemos en tus manos nuestra vida, nuestro país, el mundo entero. Te pedimos que vayas tocando el corazón de todos nosotros. Que cesen las guerras y conflictos, que cesen los casos de depresión y suicidio, Que cese el aborto y que vivas tú en nosotros. que reines tú entre nosotros. Que vivamos nosotros en ti. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Dichoso el que resiste la tentación, porque, al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025, modalidad presencial, online, vía Meet, todos los lunes de 20 a 21 horas.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 2 de San Juan, y hoy subrayamos el versículo 21. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Del templo de su cuerpo. Tenemos algunas palabras claves, queridos amigos, en este Evangelio. En primer lugar está el soma. Soma, aquí, quiere decir cuerpo como león y quiere decir pura presencia. El soma es el cuerpo como don y la referencia que aquí nosotros encontramos. Si no se refiere simplemente a la corporalidad material, sino a la persona en su totalidad ofrecida como acto de amor. El cuerpo de Cristo Dios se realiza, ¿dónde, queridos amigos? Y se realiza allí donde está el Cristo, allí donde nosotros lo descubrimos, allí donde Cristo entonces nos acompaña siempre. Ahora, el cuerpo de Cristo es el lugar donde Dios se hace y se da. Oye, apóñeme, lo que te oye lleva en el sentido de ser generosos, no está ahí amarrando. Normalmente los psicólogos dicen que todo lo que son esos amarretes, que esto, aquello, no me decís, ni para la evangelización no te quieren dar esa gente. Amagüe, un niño amarrete. Dice que normalmente, inconscientemente, están acumulando porque piensan que en algún momento les puede faltar algo, ¿entienden? Pero eso viene de una cuestión ya enfermiza incluso, de nuestra niñez o lo que sea, cómo fuimos criados. Si nos han criado a nosotros, pero como para pensar siempre en nosotros mismos, siempre en nuestra profesión, siempre, evidentemente que después también, queridos amigos, destruimos nuestra propia comunidad. Aquí es importante el entender la fe en los sacramentos, en un sentido de vida espiritual, donde Dios que habita, de Dios a Dios nuevamente, entonces, ¿verdad? Ahí desde donde habita, nosotros lo encontramos, lo vivimos y lo palpamos. En la fe, los sacramentos, en la vida espiritual. Ahora, de aquí, queridos amigos, nace el misterio de la Iglesia como cuerpo-templo, prolongado en la historia. De aquí nace entonces, queridos amigos, este cuerpo-templo que se prolonga en la historia. Nosotros sabemos muy bien, ¿verdad?, que dentro de estos estudios bíblicos encontramos esa verdad de un Dios que camina, de un Dios que está con su pueblo, de un Dios que cura y que sana, de un Dios que busca lo mejor para nosotros. Dios mismo que se encarna, que entra en nuestra historia, que nos ayuda a nosotros, entonces, queridos amigos,
para que porque hoy, después de un cierto tiempo, podamos también entender, saber. Upea hinala ñande yara y potara. Upea otro ñande ya guatara hinara. Porque upea la ñande yara o hikpa oa que ñande en guana ñande ya povara. Ahora, lo primero que podemos encontrar en estas palabras claves del día de hoy es el templo ya no es aquí directamente, queridos amigos, una farra, vamos a decirle de esa manera, ¿verdad? El templo no es el lugar de eso, queridos amigos. El templo es el lugar de un tomar conciencia, de un darse cuenta de la realidad. Lleva peñan de yara, por una parte, pero sobre todo peñan de yara arue, a peñan de yara aretecue. Porque eso es lo que alimentándonos nos da la energía, nos da la fuerza, nos da el entusiasmo para que nosotros podamos también caminar y ofrecer lo mejor de nosotros. Hay algunos puntos fundamentales, claves y sus aplicaciones. El templo ya no es un lugar, sino una persona. Entonces, no es más entonces un lugar, sino que se refiere a Cristo mismo, el corazón de Cristo. Ese es el verdadero templo, queridos amigos. Por lo tanto, después, más adelante, tenemos la iglesia que existe, pero lo esencial y lo fundamental aquí, queridos amigos, en este versículo, dentro de nuestras palabras claves, el naos, ¿verdad? Naos. Baila naos. Naos quiere decir un templo interior, un templito. Nos es un espacio se nos ha dado, vamos a decir así, pero para entender, queridos amigos, dentro de ese espacio que tenemos nosotros, para entender lo del naos. Nos es dado un santuario interior, el punto más sagrado donde se manifiesta la presencia de Dios al aplicar este fenómeno a su propio cuerpo. Jesús está en el sentido de que este es el término, este es el lugar de Cristo y su propio cuerpo. Jesús está afirmado que Él es ahora el nieto de ¿quién, queridos amigos? Y de ese camino que cada uno va realizando, es decir, del Dios mismo. Queridos amigos, volvemos enseguida nosotros con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Hemos estado aprendiendo cómo leer la narrativa bíblica y mostrando cómo la Biblia es una historia unificada. Pero el 30% de la Biblia está formada por poesía antigua. Y, no sé tú, pero no leo muchas historias en las que una de cada 3 páginas sea alguna clase de poema. Y sin embargo, la poesía se encuentra por toda la Biblia. Algunos libros de la Biblia son pura poesía. La mayoría de los poetas hebreos escribieron poemas magistrales y la mayoría del discurso de Dios en la Biblia se presenta como poesía. También es muy común que en la narrativa bíblica la historia haga una pausa cuando el personaje irrumpe en una canción poética. Como en la historia del Éxodo está la narrativa de Moisés guiando a los israelitas a través de las aguas del mar.
Eso es seguido por un hermoso poema acerca de ese mismo tema. ¿Por qué una historia y un poema? ¿No es suficiente una sola versión? Bueno, la poesía tiene un propósito diferente a las historias. En lugar de describir la diferencia, experimentémosla. Está bien. Una parte de la historia dice así. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Eso parece muy claro. Sí. Ahora el poema que relata el mismo evento. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Se cuajaron los abismos en el corazón del mar. ¡Wow! ¿Una muralla cuajada como gelatina y alimentos divinos? Esto es intenso. Sí, el poema enciende tu imaginación a través de la experiencia del arte verbal. Y los poetas bíblicos hicieron esto con un grupo específico de herramientas. Y eso es lo que observaremos, el arte de la poesía bíblica. La unidad básica de cualquier poema es la línea. Y muchas líneas se diseñan juntas para formar un poema. Estoy acostumbrado a esta clase de poema. Hay una métrica, cadencia, pa 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 pa. Y hay rima. Pero los poemas de la Biblia no funcionan así. Sí, los poemas bíblicos son los que podrías llamar poesía libre. No utilizan la métrica como algunas tradiciones poéticas lo hacen, ni tampoco utilizan la rima de la misma manera. Entonces, ¿los poemas bíblicos no tienen orden? No, sino que tienen una clase de orden distinto. Los poemas bíblicos en su manera más básica se estructuran en pareados, 2 líneas cortas que están cuidadosamente expresadas y colocadas una junto a la otra. La primera línea hace una declaración básica y luego la segunda línea lo desarrolla de alguna manera. Puede hacer esto al completar la idea o al profundizarla con diferentes palabras o imágenes, o al contrastarla de alguna manera. Mira el inicio del Salmo 51. Ahí puedes verlo en acción. En el primer pareado, el poeta le pide a Dios que le muestre su gracia y amor. ¿Pero exactamente cómo? En la segunda línea, él pide perdón por sus fracasos. Ok, entonces este pareado está terminando un pensamiento completo. Sí, y luego el siguiente pareado abre con el lavamiento como una metáfora. Y luego la segunda línea ofrece una imagen más vívida, la de un sacerdote en el templo purificando cosas para que puedan estar en la presencia de Dios. Ok, entonces está tomando una imagen y profundizándola. Sí, y luego ese tercer pareado inicia con la conciencia del poeta sobre su pecado, en lo profundo de su interior. Y eso es seguido por una descripción del pecado manifestado afuera, como si estuviera en público, visible a él mismo y a otras personas. Así que este pareado toma una idea y la contrasta. Exactamente. Entonces, los pareados son repetitivos por naturaleza. Pero el lenguaje repetitivo te obliga a ir despacio y a permanecer en el sentimiento y en el significado del todo, observando cada idea desde más de un ángulo. Y luego, los grupos de pareados pueden unirse alrededor de una idea clave. Es como un diamante con muchas facetas. Cada línea ofrece un vistazo distinto de la misma realidad central. Entonces, este poema está explorando cómo luce ser perdonado cuando se te da una segunda oportunidad. Y esa es la clase de experiencia que puede cambiar a una persona. Vale la pena saborearla y meditar en ella. Ahora, los poetas bíblicos también usan la repetición en una escala mayor. En muchos poemas encontrarás una línea clave que se repite muchas veces. Se llama estribillo. O iniciarán y terminarán el poema con un pareado similar. Eso se llama inclusio. Entonces, ¿a los poetas bíblicos les encanta el diseño? Oh, sí. Estas son obras de maestría verbal. Estos poetas utilizan la repetición para crear toda clase de patrones elaborados que invitan al lector a hacer conexiones entre las distintas partes de todo el poema, las cuales descubren niveles de significado aún más profundos. Genial. Ya me siento bastante familiarizado con la poesía hebrea antigua. Pero recuerda, la poesía no es algo que dominas y luego olvidas. Los poemas bíblicos son un pozo sin fondo. Están llenos de una superabundancia de significados para aquellos que están dispuestos a detenerse a meditar en ellos. Y están tratando de llevar mi mente en nuevas direcciones y a descubrir nuevas ideas. Exactamente. Y hay todavía otra herramienta que los poetas bíblicos tienen para hacer justamente eso. Y eso es lo que veremos en el siguiente video. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas.
Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 21. Dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo, por eso los muertos no lo aceptaban. Este pasaje, queridos amigos, que nosotros estamos viendo de San Juan, capítulo 2, en realidad es el capítulo 2, versículo 21, cuando nos presenta, pero él hablaba del templo. Jesús entonces recomienda, se da cuenta, ¿verdad?, que al hablar de esta realidad, él añade, bueno, por una parte vamos a tener siempre obstáculos, porque hablar de la realidad, no entero de te ahí veo usted, puede notar algún callo ajeno a la yema. Y sobre todo cuando estamos en estas situaciones, ¿verdad?, de un poderío enorme en manos de unos pocos, pero que después deciden si hay que dar vida o no hay que dar vida, si hay que seguir entusiasmado por un cambio o si simplemente vamos a seguir ahí como unos hébetes. Jesús permaneció allí, Jesús permaneció, entonces queda ahí a disposición totalmente, queridos amigos, para que podamos entender, buscar, entender, saber lo que el Señor nos está ofreciendo. Ahora, con respecto al contexto bíblico, esto fue revisado, este artículo introduce una fe teológicamente densas, ¿verdad? Porque son bien difíciles. Comienza desde afuera, ir mirando quiénes van llegando, ir mirando y sobre todo ir acompañando, ¿verdad?, para que podamos crecer en esta lectura, conocimiento de la palabra de Dios. La introducción hace que aquí teológicamente nosotros podamos ir entrando en esta gran situación de la vida cristiana, este camino de la vida cristiana. Tú en 3 días lo levantarás cuando llegue. Hasta los judíos honraron, ¿verdad?, padre y madre. Y todo así, todos estos mandamientos que nos vienen de una promesa y de una revelación de Dios. Y al final de los tiempos, se de María, Gálatas 4:4, ahí se encarna y el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. El verbo que usa, el verbo es el crucial, gustoso, ignoseo, conocer, experiencia, expresión de tañer, ¿verdad? Esa es la expresión
esa es la expresión que necesitamos para hacer vivir profundamente esta gracia también de Dios, ¿verdad? Pero añadimos que gente lo que te haya cuidado. Desde este sentido, queridos amigos, nosotros al mirar lo que sigue a la purificación, es decir, a todo aquello que nos ayuda a nosotros para confrontarnos y para mirar nuestro corazón y decir, ahí puedo, porque ya de ya Después de explicar que muchos creyeron en Jesús por los signos, el evangelista afirma que en el Señor no se fiaba de aquellos pisteuen, moteue, entonces pisteuen, esa fue la verdadera falta. Ahora, el otro es, queridos amigos, el hecho de que conocía perfectamente la inestabilidad del corazón humano. Conocía entonces que mucho uno no puede, ¿verdad?, despertar a la gente, porque una parte es por la propia ignorancia. Entonces no estamos preparados para despertarnos. Pues sabe que hay muchos que sí. Otro porque no me conviene. Porque en de hoy hay perros que entonces la debe cambiar ya por la igualdad, unión e igualdad y la himno nacional. Quiere decir que dayamos un brimo. Eso, queridos amigos, es esencial también en nuestra vida principal. Y luego viene el corolario, ¿verdad?, el colofón de todo, que es un Jesús que se nota por los signos. El evangelista afirma que el Señor se fiaba, dice, de ellos, en el sentido de que comían perfectamente la inestabilidad del campo humano, pero luego comía de nuevo lo que se le traía, lo que se le ponía en sus manos. Y por eso es que aquí después vendrá una hermosa copia desde la carta a los tesalonicenses. Ahora, Juan usa un verbo crucial, gnosko, vos, ¿cómo es? Y vosco, conocer, por experiencia profunda, la expresión antropólogo, es decir, de antropos, del hombre, antropólogo, antropos. Así, en el acompañamiento, dintropo. Y bueno, queridos amigos, esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Así como nosotros podemos ver y como podemos ver la gracia del Señor. Y ahora yo les voy a dejar, queridos amigos, este momento, ¿verdad?, tan importante en que nosotros vamos viendo lo que el Señor nos regala, dentro de su contexto histórico, dentro de su contexto, todo lo que significa la gracia y la fuerza de Dios. La bendición del Señor descienda sobre todos ustedes y sobre todo esa omnipresencia permanezca con nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, compañía de Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.